Continuamos. Perfecto. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues oye, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos estéis ahora mismo escuchando y viendo, o viendo y escuchando, porque esto es lo bonito de YouTube, que también lo puedes ponerte los cascos y escuchar esta maravillosa conversación que vamos a tener sobre el propósito. Estamos en el canal de Facilitación Sistémica. Sabéis que estamos haciendo una serie de conversaciones que le vamos ampliando la mirada, porque se trata eso de simplemente de ampliar la mirada sobre un tema específico. Y en este caso vamos a hablar sobre el propósito. Y tenemos aquí, bueno, mi nombre es Sergio de Miguel, para los que no me conozcáis, y trabajo en Facilitación Sistémica con Bugui García, que te puedes presentar tú y decir tú algo de ti. Hola, buenas. Sí, yo soy Bugui García y bueno, de alguna forma soy el padre de la facilitación sistémica, pero también soy sobre todo facilitador y un enamorado de los grupos y de su potencial. Eso es, yo creo que la mejor manera de presentarme en este momento. Y tenemos también a Gochone, que es nuestra invitada especial de hoy. Y cuéntanos algo de ti, Gochone. ¿Cómo quieres presentarte? Pues, bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo me quiero presentar? Mira, todavía me hicieron esa pregunta, pero era con qué animal te identificarías, ¿no? Y me voy a presentar así, como una gata, que es lo que identifiqué. Una gata alumna de facilitación sistémica, porque he tenido la suerte de aprender de vosotros. Soy gestiono personas en una empresa y además acompaño a personas, a equipos, a organizaciones. Así que así me presento. Qué guay. Y a mí me hace hoy especial ilusión, Gochone, porque como has dicho, has estado en facilitación sistémica aquí en la última promoción de Bilbao y estábamos justo comentando, Bugui y yo, hacía tiempo que tienes una fuerza súper bonita y que nos como que, joder, qué bonito sería entrevistarte, ¿no? Y de repente apareció algo allí en ese último módulo cuando dijiste, porque era una frase algo así como me he conectado con el propósito y de repente algo ha cambiado, ¿no? Y ese es como el título y yo creo que podemos empezar con esa pregunta. Oye, ¿qué cambia cuando encuentras el propósito? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Yo creo que en mí ha cambiado, primero, que he encontrado un sentido a lo que estoy haciendo, que es verdad que había momentos o he tenido momentos en mi carrera profesional que dudaba si esto es lo que quería hacer, si tenía sentido lo que yo hacía, si quería cambiar, de qué quería ser de mayor. Bueno, pues me ha ido llevando, ¿no?, diferentes etapas de la vida a cuestionar todo el rato, ¿no?, lo que quería hacer, sí, un poco el sentido que tenía lo que yo estaba haciendo. Eso solo te ha pasado a ti, Gochone, no te preocupes. Sí, entiendo que solo me ha pasado a mí en el mundo y por eso voy a compartirlo. No, pues eso, pues al final vas pasando por diferentes estados emocionales, diferentes etapas y en mi caso pues tuve esa crisis, ¿no?, pues sobre todo profesional, ¿no?, puedo decir. Y cambia que de repente pues encuentras sentido y te hace que levantarte cada día merezca la pena. Wow, dejemos reposar esa frase, Mm. porque además en estos tiempos es como levantarse mereciendo la pena cada día, es la pera. Sí. A mí de repente es como... Sí, hay como se me genera una curiosidad con eso. Sí, ¿cómo es levantarse cada día? O sea, ¿cómo es levantarse cada día? A mí todavía me pasa, pero todavía no creo que tanto como de repente has traído ahora. ¿Quieres que te conteste o estás reflexionando? O a Bugui, no sé, sí. O sea, de repente, ¿cómo es eso? Levantarse todos los días sabiendo que... O sea, ¿en qué ya llevado al día a día? ¿Cómo te cambia eso en el día a día? Bueno, me cambia, a ver, no voy a negar que tengo días mejores y días peores, pero me cambian que, bueno, en mi caso, aunque luego indaguemos un poco y demás, ¿no?, pero en mi caso estoy al servicio de los demás. Entonces, lo que me motiva a levantarme es que
me pongo en contacto con los demás. Entonces, esa es la motivación, ¿no? El salir, ¿no? El salir hacia afuera, de mí hacia afuera, ¿no? Y lo que, pues, lo que me pide el cuerpo realmente. Bugue, que te meas. Wow, sí, es que de alguna manera al escuchar a Conchone me conectaba un poco con eso, ¿no? Con esa conexión que yo tengo la suerte que creo que casi siempre he tenido de alguna forma en mis trabajos, ¿no? Pero que la conexión realmente con propósito, que empezó sobre todo cuando empecé a acompañar a personas y cuando llegó sobre todo la FS, sí, como que hay esa pasión de alguna manera que te está como moviendo, ¿no? Y a mí me pasó un poco también en el confinamiento, que cuando empezó el confinamiento, claro, dejamos de dar clases, dejé de estar en contacto con los alumnos y de repente había un momento que era como, hey, ¿qué me está pasando? ¿No? Y notaba como perdía de alguna manera energía, ¿no? Y además el cambio al online tal. Y de repente, cuando me volví a conectar con la comunidad, cuando hicimos el otro día, ¿no? El primer curso, o sea, el curso que nos quedaba en Bilbao, wow, yo de repente es que terminé después de 2 días muchísimo más conectado y enchufado que lo que venía, ¿no? Y ahí eso es conectarme con mi propósito, ¿no? Es como de repente cuando me encuentro de nuevo con el grupo, con los alumnos, es como, es que yo disfruto compartiendo, es que yo disfruto cuando la gente tiene un insight, cuando un grupo toma conciencia de algo, ahí es donde yo realmente me nutro, ¿no? Porque yo al final estoy aprendiendo también con ellos en eso. Entonces, ahí, cuando eso lo conecto con mi día a día, me resonaba mucho esto que decías, ¿no? O sea, me puedo levantar a las 6 de la mañana y es que tengo ganas de escribir algo que se me acaba de ocurrir o puedo estar hasta a veces hasta las tantas leyendo porque hay algo que me interesa y me apasiona. O sea, mi problema casi es otro, ¿no? Es que de tanta conexión tengo que buscar espacios de disfrute personal y siempre hay esta dualidad, ¿no? Cuando encuentras, yo no sé qué hacer con mi vida, digo, Dios, yo tengo tantas ideas que es que no me da la vida para hacerlo. Entonces, es como tengo que, esa compensación entre una y otra, ¿no? Pero sí, yo creo que el propósito eh, tiene esa conexión, ¿no? Que desde lo profundo de repente te mueve, sientes como que hay algo que te da movimiento, ¿no? Y tú de alguna forma lo que haces es como gestionar ese movimiento. Y eso es algo que solamente cuando lo sientes tiene un sentido, porque, y a mí me da muchísima, sí, como tristeza a veces, ¿no? Cuando hablo con personas que no saben qué hacer de su vida, ¿no? Porque es algo que dices, jo, de alguna forma cuando estás en la vida y es, no sé qué hacer con mi vida, y muchas personas se encuentran ahí y en estos tiempos más, porque de alguna forma algo se rompe y aún no ha aparecido lo nuevo, ¿no? Cómo estar en ese espacio mientras no tienes algo claro, ¿no? que te mueve. Oye, y esto me lleva, Gochene, ¿cómo? No sé si es proceso o si es viaje, me venía como la palabra viaje. ¿Cómo es el viaje hasta encontrarlo? Porque Buggy, has hablado ahí de conexión y de repente desconectarte. Claro, yo como lanzar la pregunta para la gente, ¿no? Es, oye, ¿cómo encuentro yo eso? ¿Cómo ha sido ese viaje para encontrar el propósito y saber que ahora sí estoy conectado con eso? Mira, pues yo es cierto que inicio un viaje. Hace 6 años. Inicio un viaje, bueno, pues no sé de qué era el viaje, pero no sé, la teoría del viaje era una y la realidad fue otra. La realidad fue que fue un viaje de autoconocimiento que en mi caso me hizo conectar, o sea, me hizo reconectarme con lo que era mi esencia. Y yo volví un poco a reconectarme con mi adolescencia en cuanto a lo que me movía entonces. Entonces, bueno, pues han sido 6 años en los que yo, bueno, pues sigo conociéndome, sigo pues trabajándome y demás. Y bueno, pues en todo el camino que al final pues es a través de acompañamiento y a través de formaciones que voy haciendo, bueno, sale el tema del propósito, ¿no? Que también está pues como muy de moda ahora hablar del propósito de las organizaciones, el propósito personal, el propósito de todos propósitos. Claro, y el tema está en, tienes que buscar tu propósito, y yo sé cómo se hace, ¿no? Entonces, puedes encontrar 200.000 manuales de cómo hacer en Google y yo no fui capaz. Yo, por más que seguía un poco las pautas, yo no encontraba ese sentido, ¿no? de la vida. Y a mí me ha ayudado a encontrarlo la pandemia, o sea, este estado de pandemia.
porque, bueno, pues en mi caso por el sector en el que estoy trabajando y por el puesto que tengo, pues lejos de disminuir mi carga de trabajo, se triplicó y eso me hizo ponerme en, bueno, pues en modo, primero en modo hacer, pero con un sentido, que era hacer para proteger. Entonces, inconscientemente me puse ahí. O sea, yo todo mi tiempo, que era mucho además, porque las jornadas diarias eran infinitas, se puso, bueno, me dediqué a hacer para proteger. Entonces, Proteger, proteger proteger Gochones. a las personas con las que trabajo, a proteger a los equipos, ¿no? Con los que Protección estoy física, trabajando. protección física, entiendo. Sí, protección física primero y protección emocional. Y no sé si la palabra es protección o... Porque en un momento dado, que una de las emociones más fuertes que tuvimos fue el miedo, es verdad que yo buscaba proteger el miedo y eso no se puede, ¿no? Es muy, muy grande. Pero sí que me puse en ese modo, ¿no? Era el hacer para proteger, hacer para que se sintieran bien, mucha escucha. Bueno, pues en ese camino tuve, bueno, pues tuve unas experiencias que chocaron con la dirección y por primera vez, creo, por primera vez me planté. Y me planté y puse límites. Entonces, eso me llevó a una reflexión posterior, decir, ostras, he puesto unos límites, he dicho unos nos que hasta ahora nunca había dicho y qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa respuesta que he dado yo? Y ahí es cuando en mi caso pues, resurge el, ostras, es que qué valores son los importantes para ti, ¿no? Y esos valores a qué están respondiendo. Y ahí es cuando yo empiezo ya a desbrozar un poco lo que, o sea, el sentido que tiene lo que yo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo también, ¿no? Y así lo he descubierto. Así ha sido este camino que empezó en marzo, el ir descubriendo con, bueno, pues con diferentes incidentes que me ocurren en el trabajo y con diferentes situaciones o incluso pues no sé, con devoluciones que me hacen de forma como muy espontánea alguna persona del equipo, ¿no? Y dices tú, ostras, es que yo estoy para esto. O sea, y realmente así lo están viviendo las otras personas, ¿no? Porque muchas veces igual tú también te haces tu propio, o yo me puedo hacer mi película de, no, esto, y el que te tienes enfrente dice, sí, pues ya me perdonarás, pero de lo que pretendes hacer a lo que realmente haces no se parece nada, ¿no? Entonces, ese es el camino que estoy siguiendo para descubrir mi propósito, pero no he seguido, no sé, estas herramientas que hay, tu pasión, por lo que te paga, o sea, a mí no me salió, así no me salió, a mí me salió pues con unos enfrentamientos en los que yo me planto y digo, ostras, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? ¿Qué hay en el fondo? ¿Por qué me estoy plantando? ¿No? ¿O para qué me estoy plantando realmente? Y Sí. así lo descubro yo. Ahí, fíjate, me lleva como a dos preguntas. Una, para que elijáis por dónde vamos. Una que es si el camino acaba, es decir, si está descubierto y ya. Y luego la otra es las señales, porque habéis hablado de, tú has dicho una cosa muy interesante, que es cuando me doy cuenta que pongo límites y pongo uno muy grande, de repente digo, oye, vea, estoy protegiendo algo muy importante y entonces empiezo a buscar ahí. Y Buggy también ha hablado de cómo cuando él vuelve con los equipos empieza a sentir una energía y un bienestar. Entonces sería como también qué señales nos indican que vamos, por dónde se apetece seguir. Mira, hay algo que me gustaría destacar de lo que ha dicho Conchone y es cuando ha dicho un no, ¿ok? Porque el propósito, una de las cosas que tiene es que cuando estás conectado con él, sabes a lo que decir sí y a lo que decir no. Y eso en un momento de incertidumbre y en un momento de que a veces nos cuesta tomar decisiones, hay algo que te surge como desde un sitio muy profundo de sí a esto, y a lo mejor es un cliente que no tiene presupuesto, pero su objetivo, su propósito, hay algo que te dice sí a esto. Y hay clientes que de repente te llaman o a mí me llaman y digo, es que esto no está alineado.
con lo que yo quiero. Hay demasiado oculto detrás, hay demasiado... O sea, me están contratando no para ayudar, sino y de repente digo, esto está fuera realmente de lo que yo quiero hacer, ¿no? Y eso también es un tema que me resultaba interesante, ¿no? Que decía Gochone, es decir no a algo. Ahí hay una... De repente el propósito no es solo algo que te conecte y te nutre, sino que también es un filtro de una manera de ver la vida, porque ahí es donde conecta con valores, de alguna manera, ¿no? Es decir, y con esto otro que traíamos, el tema de encontrar el propósito cuando lo encontramos, si somos capaces de nombrarlo, por ejemplo, o es algo sencillamente que nos sostiene, ¿no? Que yo a veces tengo también esta duda. O sea, para mí, hace poco lo hablamos en una conversación, creo que contigo o con David, es como el tema del prana, ¿no? O sea, es como, para mí el propósito es como esa energía de la que yo me nutro, es a donde yo me enchufo para poder después gastar energía dando clase, yendo a sitios, tal. Pero tengo que estar como conectado con eso, ¿no? Que en mi caso tiene que ver con que las personas ganen conciencia, con la ayuda, pero sobre todo con que las personas y los equipos y las organizaciones tomen conciencia, porque eso a mí me lleva a mi mismo propósito, que es yo quiero tomar conciencia también de mi luz y de mi sombra, ¿no? Entonces es un trabajo que se retroactiva. Pero no es tanto a veces como nombrarlo, sino como hay algo de sentirlo. A veces sientes una fuerza que dices, yo cuando estoy haciendo esto, hay algo que me arrastra, hay algo que me mueve y además me nutre. Y hay otras cosas que en cambio me desgastan y no me nutren, ¿no? Y yo creo que eso también es un buen síntoma de ver no tanto el propósito, pero sí hacia dónde está el propósito. Te estás acercando hacia un lugar que ese propósito está cerca de ti. Cuando te estás nutriendo y estás trabajando, pero te estás nutriendo, notas como hay un equilibrio, hay un dar y tomar de alguna forma con eso que estás haciendo, ¿no? Pero es más energético, es más emocional, sí, como más profundo. No es tanto un proceso mental de decir, mi propósito es este, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos llamado más durante estos años como la visión o la misión o tal, que es como, no, yo quiero hacer esto, quiero llegar a conseguir esto. Para mí eso es algo que está en el futuro y que te arrastra, pero el propósito es algo que está como más sería por poner un símbolo más como en el alma de la organización, en la parte más profunda de la persona, ¿no? Y hay algo ahí que te hace sentir como pleno, que te sientes como, yo estoy alineado con esto. Y eso te hace sentir como firme, como seguro ante cualquier persona que te diga, oye, esto sí o esto no, es como, no, es que estas son mis bases y este es mi camino, ¿no? Y desde ahí hay como una plenitud, una presencia que te hace decir un no desde la violencia, sino un no desde esa presencia, decir, me parece genial, pero esto no es para mí, ¿no? Esto está en otro camino. Sí, comparto. Yo creo que, bueno, a la pregunta que hacías, ¿no, Sergio? Y ya está, bueno, yo creo que es camino también, ¿no? Y me parece que, bueno, pues que ese propósito, ese sentido ¿no? de lo que hace o de lo que hago en mi vida, ¿no? Creo que tiene como una base fuerte que luego entiendo que puede ir evolucionando, ¿no? Pero la base es la que se mantiene. Y de hecho, cuando os decía que en este recorrido que llevo 6 años haciendo, me he reconectado con Gochone adolescente, ¿no? en esas edades, y enlazando con el momento en el que yo voy tomando conciencia de que el sentido de lo que hago es el que estoy descubriendo, es verdad que también me reconecta con esa adolescencia, lo que me movía entonces, ¿no? Que igual era lo más la pureza, ¿no? de lo que te mueve ahí, ¿no? Que parece que te abres a todo, a experimentar todo y a buscar un poco cuál es tu camino. Entonces, a mí me ha reconectado también a lo que me movía entonces. Entonces es como esa base, ¿no? En mi caso bueno, pues la escucha, el estar al servicio tuyo para que tú estés bien, ¿no? Yo digo, es para mejor, bueno, bienestar, bien ser, mejor estar y mejor ser. No sé si es el bien o malo o mucho mejor, ¿no? Pero es mejor estar y mejor ser, ¿no? Es que ya lo hacía entonces también, lo que me movía entonces era eso. Entonces, puede evolucionar, pero creo que hay una base ahí como muy sólida, ¿no? Y comparto contigo, Buggy, esa parte de cómo sientes que es eso lo que de verdad te mueve, pues que te sientes pleno, ¿no?
yo también diría esa palabra, ¿no? La plenitud, incluso cuando tengo que tomar decisiones, ¿no? Y yo el propósito me sirve un poco como brújula también, ¿no? Yo lo que hago es mucha escucha corporal, que para mí es el mejor termómetro que tenemos. Entonces, cuando siento paz sobre una decisión que he tomado, he dicho, ahí es cuando digo, date, bien, alineada. Vale. Cuando estoy intranquila es que no estoy fluyendo, o sea, ahí hay algo que no cuadra bien, ¿no? Pero para mí no sé cómo llamarlo, pues una cosa que me permite saber si estoy con mi propósito presente es mi paz interior. A las decisiones que adopto, frente a esas decisiones, hasta me escucho y digo, ¿dónde estás? Me he quedado más tranquila que 30, o sea, estoy tranquila, estoy en paz conmigo misma. Eso me permite saber. Cuando no estás, dices porque sientes en paz, y cuando dices hay algo ahí que no, ¿qué paso a dar? Cuando estoy rumiando, pues ¿qué paso dar? Pues enfrentarlo. Es que si no, hay una palabra que me viene todo el rato, ¿no? Que es como, es que si no soy leal a mí misma. Y, ostras, no sé si te estoy complaciendo, y entonces ya eso es muy peligroso. Porque si te estoy complaciendo a ti, me estoy siendo desleal a mí, si no tengo esa paz, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hay temas que los tengo ahí en la cabeza y catadón, cuando no tengo esa paz interior, pues normalmente no duermo bien y lo tengo que solucionar. Entonces puede que abra una conversación y diga, mira, esto que te he dicho que sí, realmente es un no. Porque me está carcomiendo y realmente es que mi cuerpo me dice que no lo quiere hacer o que no acepta esa decisión o que por aquí no. Sí, yo es abrir conversación, en mi caso es lo que hago. Y también hay una opción, o sea, porque ahí tendrías dos opciones. Una, dar un paso atrás y observar, si eres capaz, obviamente, o si somos capaces, porque a veces cuando estamos en ese rumiar y ya estamos con la ansiedad y con la presión, a veces no hay ya, o sea, ya no tenemos el resorte, ya lo hemos olvidado, pero si los encontramos en algún momento es como parar, dar un paso atrás y poder observar, si podemos, esa situación como observadores externos, ¿no? Y otro, lo que tú comentas, es decir, si no es como dar el paso adelante y en esa negociación, en esa conversación, en ese proceso, ver dónde está la calma, ¿no? Para ti. Y me conectaba mucho esto con el canal cuerpo, ¿no? Que era un poco lo que comentabas antes, el canal somático, que la mente a mí me puede decir, esto es maravilloso, esto no lo es, esto tal, y yo qué sé, pero cuando sientes esa paz interna, hay algo que dices, es que esto es que este es el lugar. Y cuando sientes el movimiento, que también hay la incomodidad, dices, estoy diciendo sí, pero aquí hay algo que no está 100%. Pero voy a decir sí, por lo que sea, por complacer, por mi puesto, por lo que sea, ¿no? Pero estar atentos a ese movimiento interno. Creo que tenemos muy abandonada la escucha a nivel corporal, ¿no? Ya no tanto hemos procesado, hemos intentado a veces el tema de la escucha más racional, pero esto que decía Conchone para mí es la clave ahora mismo, ¿no? En estos momentos, es decir, ¿qué ocurre en mi cuerpo cuando tengo una opción o tengo una decisión, ¿no? Porque el cuerpo sí sabe en ese sentido. Hay algo en el cuerpo que tiene una sabiduría mayor para estos temas, para tomas de decisiones, para enfrentarse a algo, y en cambio la mente a veces, si tienes los datos, sí, pero cuando es un tema de valores o es un tema de que no depende tanto de los datos, sino que depende de algo que tiene que ver más con lo emocional, con eso, con algo que te puede llevar a un lugar que tú realmente no querías llegar ahí y lo estás presintiendo de alguna manera, ¿no? Estás percibiendo que el camino que te están abriendo hay algo que se te resiste. Y eso permite abrir conversaciones, decir, oye, sí, pero hay algo que yo siento que aún es no. Ampliemos un poco esta conversación hasta que me quede tranquila en ese camino, ¿no? Porque ahí es donde vas a, de alguna forma, recuperar
y seguramente eso será bueno para todas las partes. Me vais a perdonar, pero a mí me parece una mierda, ¿eh? Porque de repente es como, o sea, tengo que hacer siempre, es porque es como el sentimiento de hacer lo correcto. Se me recordaba cuando decías lo de Paz, ha hecho lo que era, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo bien. Me recordaba a mi niña cuando, que no puede mentirnos. Entonces nos miente, pero al minuto, a los 30 segundos nos dice la verdad y dices, es que no te puedo. Y es así como diciendo, es que no puedo, o sea, hay algo dentro de eso que decís del cuerpo, ¿no? Que ya estás sintiendo. Y, o sea, que ya estás ahí. Estás ya sin salida, Cochone. Joder, pero bendita entrada. Ay, ya, claro, me conecta con otra pregunta que tenía aquí que no quería dejar escapar, que es, oye, ¿qué retos no te trae al día a día? Por ejemplo, ¿qué retos te encuentras ahora? Y dices, vale, ahora me conecto con mi propósito. ¿Y eso qué retos me pone por delante? Pues mira, el primero, porque bueno, yo el propósito sobre todo lo he encontrado a través del ámbito profesional, el ámbito laboral. Entonces, para mí el gran reto es bueno, pues darle cabida en lo personal también, es decir, o sea, y eso es lo que estoy ahora, ¿no? Vale, realmente el estar al servicio para que tú estés mejor o seas mejor, ¿lo estoy aplicando en todos los ámbitos de mi vida? Es decir, con mi familia soy coherente con este propósito, con mis amigos. Entonces, bueno, pues ese es el gran reto también, ¿no? Que mi vida tenga un sentido como amplio, ¿no? En relación a ese propósito. Y luego, a nivel laboral, el gran reto que tengo es que, fíjate, que lo que antes podía ser lucha, pues ahora no lo veo igual, no sé cómo lo veo, pero ya no es lucha, ¿vale? Lo que, lo que estoy trabajando es que si dentro de mi ámbito de actuación y en relación al ámbito más grande, eh, no puedo fluir, ¿no? No puedo, bueno, pues hay aspectos en los que no puedo, no tiene cabida un poco lo que yo hago, como yo veo las cosas que tienen sentido, ¿no? Para mí y para los demás, no ofuscarme ahí, que es un poco lo que me pasaba, sino decir, vale, ¿dónde sí puedo fluir, ¿no? ¿Dónde puedo, pues eso, seguir mi propósito y dónde se puede aprovechar, ¿no? O quién lo puede aprovechar. Entonces, el gran reto a nivel laboral es ese, el desviar y decir, o sea, no pelees, no malgastes energía, ¿no? O sea, fluye donde puedas hacerlo, donde no puedas, bueno, pues ya haremos lo que se puede hacer, pero donde sí se puede, pues desviar ahí, ¿no? La energía. O sea, que tengo dos retos. Oh, oye, pero yo quiero ser tu amigo, porque tal como lo has puesto me suena muy poco. Ahora de Yo no he repente, dicho el precio, luego el precio también. ay, creo que estaré dispuesto a pagarlo, me parece. Wow. No sé si querías tú añadir algo con esto, Bugi, porque si no tenía otra pregunta yo, Ligia. No, dale, porque me ha encantado como lo ha explicado Gochone, sí. Es que realmente yo creo que también, que casi lo has dicho, pero yo tenía la pregunta de, claro, muchas veces se habla del propósito, me parece que además ahora como tú has dicho, no, está de moda y todo el mundo te dice, no, encuentra tu propósito, hazlo tu pasión y entonces tu profesión y entonces es maravilloso. Entonces parece que hay que encontrar un propósito y dejar el trabajo y dedicarse a otra cosa. Entonces, ¿cómo de compatible crees, ya no solo en tu caso, sino un poco en sentido amplio, ¿no? Y para la gente que pueda escuchar, oye, ¿es compatible? ¿Me puedo llevar luego el propósito en general en el ámbito de trabajo? ¿No? ¿Me puede suponer un cambio? ¿Cómo ves todo eso? Pues bueno, sí, bueno, un poco lo que he contestado, ¿no? A ver, sí que parece cuando escuchamos hablar del propósito y encuentras tu propósito, que es como, o sea, me viene un poco a la cabeza de como la crisis de los 40 y pepinazo, y ¡oh! Todo por los aires y empiezas de cero, ¿no? Eh, en mi caso no está siendo así. Lo que podía pensar en un inicio que podía ser eso, ¿no? El decir, cuidas tu propósito, miras a tu alrededor y dices, aquí esto no, es totalmente incompatible conmigo, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y entonces me dedico y me reinvento, que también está súper de moda el me reinvento.
puede ser una opción, ¿no? Yo no la descarto, cada uno yo creo que tiene su viaje, ¿no? En mi caso creo que es pues vale, tú has encontrado el sentido de lo que haces, ¿lo puedes seguir haciendo donde estás? ¿Tienes vías para hacerlo? Pues hazlo ahí. O sea, para mí lo importante no sé si es cumplir el 100%, el 99%, el 50%, el 60%. Para mí lo importante es que una vez que tú te conectas con lo que de verdad quieres hacer y tiene sentido para ti lo que haces, hazlo. Hazlo, porque en el momento en que lo haces, puede que eso se pueda expandir. No sé si me explico. O sea, parece como que tenemos que pasar de 0 a 100, ¿no? Ya hemos encontrado nuestro propósito y ahora entonces hay que desplegarlo al máximo posible y es que si no se puede aquí, pues eso, pues dejamos todo. Y yo en mi caso no está siendo así. En mi caso es decir, vale, ¿qué espacio tengo? Y en este espacio despliego. Y estoy para lo que necesiten, para el acompañamiento, para la escucha, o sea, para lo que tú necesites, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué necesitas de mí, ¿no? Ahí. Entonces yo he buscado el hueco, ¿no? Es decir, pues ahí, en ese espacio que tengo de mi realidad, pues ahí es donde lo voy a desplegar. Que será poco o mucho, no lo sé. Yo así de momento estoy tranquila, estoy bien. ¿No? O sea, vuelvo al cuerpo, ¿no? Yo ahí es que estoy bien, ¿no? Antes comentaba, ¿no? Que joder, a nivel laboral estamos casi en la tercera ola ya y llevamos mucha tralla. Entonces yo ahí, pues no sé, yo estoy tranquila, estoy bien. Entonces ese es mi termómetro, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? Bien. O sea, ¿estoy haciendo lo que me gusta, lo que tiene sentido para mí? Sí. ¿En qué parcela? ¿En la que es? ¿En la que hay? ¿En la que tengo? Pues ya está. Pues ahí. Sí. Y ahí estoy contigo también, Gochone, que yo ahora me venía un poco que estamos hablando también mucho como de lo personal, que bueno, a mí este año me ha pasado un poco también con la formación, ¿no? De cuando paramos en febrero, bueno, en marzo, de repente a mí lo que dije, ¿quién sí está? La gente que ya ha hecho la formación, la gente de la comunidad. Entonces, no sabemos cómo va a continuar esto, de repente no hay clientes nuevos durante los primeros meses, pero vamos a centrarnos en lo que sí. Entonces fue como vamos a poner todos los meses encuentro de la comunidad, ¿no? Y a mí eso, que lo hice para la comunidad, pero resulta que lo estaba haciendo para mí. O sea, al final, esos encuentros de la comunidad a mí me estaban ayudando a reconectar y estaban siendo completamente terapéuticos para mí. Y además estaban siendo laboratorio de probar las herramientas. Pero fue todo por la comunidad, por los alumnos que ya están en este viaje con nosotros. Esto tenemos que estar con ellos, ¿no? Y entonces ahí me conecta mucho esto que comentabas, ¿no? Ahí es donde de repente dices, yo estoy dando, pero me estoy nutriendo de eso. Entonces hay un equilibrio, se forma ahí como un 8, como un infinito, ¿no? Que tú das y cuanto más das, más recibes. Y hay algo ahí que como que sostiene totalmente, sí. Sí, me conectaba mucho esta parte. Y creo que también lo comentábamos de tener claridad o no, yo creo que mi sensación es más si me siento bien o no en lo que estoy haciendo. O sea, para mí es esto más el propósito que intentar definirlo con una frase o definirlo con un algo, ¿no? Porque normalmente el propósito tiene que ver algo como muy profundo y algo muy, muy cercano a valores o virtudes. Suele tener que ver con acompañar, con ayudar, con estar, con sostener, suelen ser cosas muy, muy... Y esos verbos al final lo que te dan es como un olor, de alguna forma, como un síntoma, pero no llegas a tocarlo, ¿no? De alguna manera. Sino que eso es algo que está ahí, es como la electricidad, no la ves exactamente, pero te llega y te ilumina la bombilla, ¿no? Para mí, por eso antes lo conectaba un poco con la parte más del alma o la parte más de lo que podríamos denominar la parte más del espíritu inconsciente. Yo creo que el propósito de alguna manera habita en esos espacios, ¿no? Y vamos recibiendo síntomas de, wow, esto me siento bien haciendo. Pues esto debe querer decir, oye, aquí hay algo que no, ¿no? Que esto me ha llevado a un sitio donde no quería estar, estoy desalineado. Entonces a veces vemos como los síntomas, pero no vemos el propósito en sí. A medida que vamos haciendo ese desarrollo personal, también ese viaje es enfrentarnos con la misma vida, con el propio camino, de repente, a base de ir caminando y de ir rozando, van apareciendo como cosas, ¿no? Siempre que vayas
claro, que estés centrado en ir hacia un lugar mejor para ti, ¿no? Después hay personas que si estás centrado solamente en ganar dinero o solo en crecer o solo en... y te estás olvidando de ti y de las personas que hay, desde luego quien intente encontrar ahí un propósito, dudo que lo pueda encontrar. Podrá encontrar un gran negocio, pero el propósito, como siempre decimos desde la sistémica, si el único objetivo de tu empresa es ganar dinero, es imposible que tu empresa triunfe. Tiene que haber algo más. Que después ganes dinero puede ser una consecuencia de algo que has hecho bien, ¿no? Pero si tu único objetivo es ganar dinero, hay algo ahí que seguramente no va a funcionar. Sí, mira, escuchándote un poco la dificultad de poner palabras, ¿no? Bueno, pues cuando se habla de propósito y demás, me ha venido un comentario que me hizo una persona del trabajo, una persona del equipo, a través del WhatsApp, que bueno, teníamos una conversación, pues, ¿qué tal, pues, qué tal está tu padre? Creo que estaba enfermo y tal, y le dije, bueno, pues si necesitas cualquier cosa, pues ya sabes, estoy aquí y tal, ¿no? Entonces, me gustó mucho la respuesta porque le puso una palabra que dije yo, guau, la satisfacción es decir, qué guay, ¿no? Y me dijo algo así como, no hablamos muy a menudo y no te veo muy a menudo, pero siento que nos cuidas cuando te necesitamos. Y dije yo, guau, qué guay. Eso, yo no sé poner palabras a todo, ¿no? Y dices, ¿y qué haces? Pues acompañar, crear espacios pues que generen mejor estar y mejor ser, ¿no? Pero claro, quien recibe o quien quieres que reciba eso, pues te dice, no, es que nos cuidas, ¿no? Cuando te necesitamos. Y digo, guau, pues sí. Qué importante esto que traes, porque esto conecta con lo que hablamos antes. Para mí hay como las dimensiones, ¿no? Es como el propósito está en la parte más profunda, los valores de alguna forma están en esa parte intermedia, ¿no? Y arriba lo que tienes son los síntomas, que al final generas el impacto fuera, ¿no? Entonces, muchas veces también saber si estamos alineados o no con nuestro propósito tiene que ver con observar el impacto de lo que estamos haciendo, ¿no? Si el impacto de lo que estamos haciendo hay algo que nutre ahí fuera, también podemos estar diciendo, hay algo que estoy cerca de algo que me siento, porque a veces puedo no verme en mí, pero en cambio puedo ver el impacto que genera fuera, ¿no? Y a veces hay una gran incongruencia de yo creer que estoy muy alineado con algo y el impacto en cambio fuera, y al revés, el impacto fuera ser algo maravilloso, y en cambio yo tener una posición interna de drama o de víctima o de que no soy suficiente y en cambio estar mucho más cerca de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, es algo muy interesante en este sentido, como cada uno de nosotros somos un ser humano único y el camino, por eso también es único, ¿no? Y es muy difícil, hay muchos caminos, podemos ver muchos libros, pero al final el camino interior es un camino único y personal, ¿no? Eso está claro. Oye, yo con esto, bueno, cuando estabas compartiendo, Chon, en la frase, primero darle las gracias a esa persona por entregar eso, porque estamos como muy acostumbrados a decir todo lo que no nos gusta, todo lo que va mal, todo lo que queríamos cambiar, y a veces dedicamos demasiado poco tiempo a esto, ¿no? A agradecer y a decir a la gente, eso que estás haciendo me encanta, así que gracias a esa persona desde aquí. Y cuando lo estabas contando se me estaban poniendo los pelos y toda una sensación de hormigueo por los brazos. Y a mí me pasa, esta es como mi señal física, o sea, mi señal física es cuando estoy conectado con algo muy importante, ¿vale? Para mí o para alguien, me pasa esto. Y claro, cogiéndolo con lo que decías antes de sentir la plenitud, quizás la plenitud yo la puedo sentir más como en general, en un periodo, durante un día o durante unas semanas, como que me siento pleno. Y a mí me pasa esa señal y quería compartir, como esto es un espacio abierto aquí entre amigos, oye, a mí me pasa esto. ¿Hay alguna señal física especial que tengáis vosotros de, wow, y es que noto aquí? ¿Sí? Yo la piel de gallina también es una sensación que a veces me pasa mucho en clase, y hay otra que tiene que ver con la sensación en el pecho. O sea, hay algo en el pecho como de repente que hay como una calma, ¿no? Como si de repente entraras en un espacio de aquí hay paz, hay esa plenitud, ¿no? O sea, hay muy poca mente. De repente el proceso mental de rumiar, como decía antes Gochone, de esto, de repente, ¡pa!
Desaparece porque hay como una seguridad. Y eso sí que cada vez me escucho más en el cuerpo como desde ahí, ¿no? De cuando tomas una decisión o cuando escuchas, incluso hablando con un cliente, ¿qué está pasando en mi cuerpo en esta conversación? ¿No? No estar escuchando solo desde las orejas, sino estar escuchando con todo tu cuerpo, ¿no? Que es poner todos tus canales a disposición de ese espacio. ¿Sí? Y cada persona tiene después sí, como sus síntomas, ¿no? Yo creo que hay personas más, incluso depende de los canales, hay personas que pueden sentir más en la espalda o más cansancio, o más... Sí. La piel de gallina quizás es algo que varias personas, incluso en el curso, en clase, hemos hablado a veces de esto, ¿no? De esa sensación de, sí, como algo que te acaricia un poco la piel, esa sensación de, como de bienestar, que sí, hay algo ahí también. Era por también cómo darle pistas, ¿no? A la gente, dónde poder poner atención. Sí, a mí a veces las manos como picorcillo o algo así. Hay gente que dice en la cabeza una sensación así como que, boom, notas. Sí, un poco por poner por ahí sensaciones. Sí. Y qué curiosidad tendrías, Ochone? Te diría, ¿qué pregunta le lanzarías a Buggy sobre el propósito? Te voy a retar ahora. Ajá. ¡Ay, ha salido el felino! Que yo una gata, cuando has dicho eso, a mí me conectaba mucho más contigo con un felino porque creo que te he visto en diversos estilos de felino. Me encantan todos. Creo que juegas mucho con eso y es muy bonito. Gracias. Yo me identifico un montón con los gatos. Sí. ¿Qué pregunta le lanzaría a Buggy sobre el propósito? Mira, es una pregunta que igual no la hago tanto para mí porque en el último módulo de facilitación sistémica, la vez que trabajamos, salió un caso, ¿no?, con el propósito que es una bomba, pero sí que puede ayudar, ¿no? Cuando se habla de propósito, ¿no? ¿Qué es lo importante, ¿no? ¿Qué aspectos son importantes para tomarlo en cuenta, ¿no? La dimensión que tiene que tener ese propósito, ¿no? Porque hay veces que igual se queda muy... Y salió en aquel módulo, ¿no? En el último módulo, en el último ejercicio que hicimos y creo que ayuda bastante, ¿no? A decir, vale, o sea, si tú estás en la búsqueda, ¿cómo de amplio tiene que ser, ¿no? Wow, qué bonita. Y sí, realmente fue súper especial ese ejercicio, ¿no? Y de alguna forma podemos como nombrarlo por encima porque creo que nos da un poco esta clave de alguna manera, ¿no? Era una persona que tenía una empresa familiar, ¿no? De alguna manera que había recibido en herencia y estaba como buscando ese propósito, ¿no? Y lo bonito cuando hicimos el ejercicio es cómo se vio que el propósito que había tenido de alguna manera el fundador, que era su padre, había sido de ayudar a las personas, a las familias de la organización. Y cuando de repente hicimos el ejercicio y apareció el mundo delante y él de repente conectó con, wow, ayudar no solo a las personas de mi organización, sino también al mundo, ¿no? Y ahí fue donde explotó de alguna forma todo. Para mí esto es cuando hablo muchas veces de la diferencia entre un propósito y un propósito elevado, de alguna manera, ¿no? Por ponerle un nombre elevado o conectado con algo más grande, ¿no? Creo que las organizaciones, y esto es la base para mí del presente futuro, donde deberíamos de entrar, y hay organizaciones que ya están entrando ahí, que no es solo pensar en qué hago yo para lo mejor de mis accionistas, y no solo para lo mejor de mis empleados, sino algo que además tenéis mucha experiencia en Euskadi, ¿no? Con todo lo que es el movimiento cooperativista, que eso se creó para apoyar lo local, para apoyar el territorio, para apoyar, es decir, cómo tu empresa va más allá, es un actor dentro de un ecosistema y es un actor muy importante. O sea, mi sensación es que las empresas cada vez están tomando casi un lugar que antes tomaba el Estado, de alguna forma, ¿no? Las grandes corporaciones. Entonces, ¿cómo podemos conectar a nuestras organizaciones
con algo que va más allá del beneficio para mí como organización, sino de un beneficio para el mundo, de un beneficio para la localidad en la que estoy, de un beneficio para las personas, para las familias de las personas que trabajan conmigo, ¿no? Mi experiencia con esto es que cuando el propósito está conectado con el mundo, hay algo que empieza una ayuda del propio canal mundo. Es decir, hay algo que de repente se empiezan a alinear, empiezan a aparecer los actores, los partners, las personas que quieren conectarse con ese propósito contigo y quieren ayudarte a que eso se cumpla. Y eso a mí me resulta absolutamente mágico. En cambio, cuando tienes un propósito que es muy pequeño, que es muy para ti, que es un propósito un poco egoísta de ti, de tu organización y de tu equipo, obviamente lo puedes cumplir y puede hacer muy bien, pero vas a tener, mi sensación es que vas a tener que esforzarte más. Es decir, cuanto más egoísta es, tienes que hacer más esfuerzo para que eso se cumpla. Cuanto más conectado está con el mundo, hay algo que el mundo de alguna forma te ayuda, ¿no? Y yo sí, o sea, con facilitación sistémica y otros proyectos que me han pasado en mi vida, yo soy muy también de visión, de ver algo grande y después compartir. Cuando eso está conectado con el mundo, la persona a la que se lo cuentas, hay algo dentro que dice, yo no sé de qué manera, pero yo quiero ayudar en esto, yo quiero acompañar. Si necesitas algo, ahí estoy, ¿no? Para mí ahí es donde está la magia, sí, y gracias por traerlo, de esa conexión con algo más grande que yo, y da igual que sea mi propósito personal o el propósito de mi organización, pero que vaya un poquito más allá de ti. Esto para mí sí es importante cuando hablamos de propósito. Gracias. Chone, ahora que nos quedan como unos 10 minutos para las 8, que sería el tope que hemos puesto. Si hay alguna pregunta, Urchi te ha dejado un comentario y es como para ti, es súper bonito. Me ha gustado, ya lo leerás. Muy bien. Y sí, oye, ya que tenemos esta ventana y esto quedará aquí grabado en YouTube y lo verán, pues no sé cuántas decenas o miles de personas, no sé. Y si fuera esto un canal para tu propósito, ¿qué mensaje dejarías? Me sale ofrecimiento. No sé, me sale como no sé, es que, fíjate, no sé, es que no sé si tiene sentido con lo que me has preguntado, pero Sí. lo que me sale es, ostras, si puedo facilitar, si puedo acompañar, si puedo ayudarte, ¿no? en que estés bien, en que seas mejor tú y los que te rodean, ¿no? Porque por eso también he hecho la pregunta a Buggy, ¿no? Yo lo enfoco en el trabajo, ¿no? Con los equipos que tengo, pero es que detrás están sus familias, ¿no? Y es que encima están nuestros clientes, ¿no? Que era un poco eso sí que me ha movido siempre, es decir, ¿cómo voy a acercarme al cliente para que el cliente esté bien, que al final no deja de ser la sociedad, ¿no? Pues a través de que las personas que trabajan conmigo estén bien. Es que si no, no podemos ofrecer pues ese servicio, ¿no? Entonces, lo que me sale es ese ofrecimiento, es decir, o sea, si puedo hacer que tú estés bien de alguna manera, que tú te sientas mejor, pues cuenta conmigo. O sea, es que estoy aquí, ¿no? Eso me sale como estoy aquí. No sé si tiene que ver con lo que me has preguntado. Seguro, porque se me han puesto todos los pelos de punta. Y además me gustaría en este momento darte un reconocimiento en eso, porque yo personalmente, que he sido proveedor, bueno, me considero proveedor tuyo, más que de la empresa, me he sentido siempre súper bien cuidado. Y digo siempre, cuando me has dicho que sí y cuando me has dicho que no. Y para mí eso es súper importante, porque eso también es lo que me hace, como decía Buggy, ¿no? Cuando te acercas a una empresa, cuando pues vas también con otra intención, con otro cariño, con otro desde dónde, y también estás dispuesto a llegar a mucho más lejos. Y hay empresas con las que digo, bueno, pues es una transacción económica, y hay empresas a las que les he llamado ahora en esta época y he dicho, oye, no te llamo te llamo para ofrecerme, pero no para cobrar, porque sé que no es un momento para pagar para ti, pero yo quiero estar ahí, porque quiero estar contigo.
que es un poco este mensaje. Y eso lo he vivido contigo, así que gracias. Me apetecía como Gracias a ti, Sergio. reconocerlo. Sí. Sí, oye, sí. Oye, Bugi, le voy a hacer una pregunta a Gochoni para que tenga tiempo para pensar, que la pregunta a Gochoni es ¿qué podría hacer la gente? Quiero que pienses una recomendación para la gente para ampliar la mirada. ¿Sí? Esto es ampliar la mirada. Entonces tienes aquí gente y, oye, para que ampliéis la mirada os haces esto y hay una acción concreta. Y para que puedas pensar eso, le dejo a Bugi la patata caliente, que es, oye, Bugi, ¿qué tienen que hacer las personas ahora que quieran acercarse a su propósito? Un poco más. ¿Qué tienen que hacer? Y no sé si está silenciado, Bugi, el micro. Sí, perdón. Para mí, siempre que pienso o que recibo esta pregunta de cómo acercarte al propósito, es cómo te puedes acercar más a ti mismo. O sea, el propósito está dentro de ti, no es algo que esté fuera. Por lo tanto, cuanto más te acerques a ti, lo que comentaba Gonzone, ¿no? De repente de, oye, pues mira, conecté con mi infancia, con mi tal. Hay algo que te lleva hacia adentro, que te lleva hacia otro lugar. Entonces, cuando estás buscando fuera, mientras estás buscando, estás haciendo, y es un movimiento de energía hacia afuera. Para mí el propósito lo vas a encontrar en un movimiento interno, en un lugar en el que hay algo que se te quiebra, en algo que te sientes conectado a algo, pero es un movimiento profundo. No es porque hagas algo, veas un resultado y mentalmente digas, esto entonces es mi propósito. Ahí puedes estar alcanzando tu visión, puedes encontrar un objetivo, pero creo que estamos muchas veces poniéndole palabra a propósito cuando lo que estamos hablando es de objetivos o de visión o de misión de vida, pero de misión de vida cuando lo piensas como plan de vida, como plan de carrera, que eso no tiene que ver de alguna manera con el propósito. Creo que el propósito es lo que está debajo y sostiene todo eso. Y eso es un viaje hacia adentro. Cuanto más te descubres a ti, más cerca estás de descubrir de alguna manera cuál es tu propósito, que si lo ponemos como en grande sería el ¿para qué has venido aquí a esta vida? ¿Para qué has venido aquí? ¿No? Y eso es una pregunta que posiblemente tienes toda tu vida y si crees en más vidas, pues posiblemente en más para descubrir. Entonces, no te agobies, tómatelo con calma y sobre todo ten en cuenta que es un camino, no es el objetivo. Esto es como el Camino de Santiago. El objetivo no es llegar a la Catedral de Santiago, el disfrute es en el camino, ¿no? Y ahí es donde aparecen los insights, no aparecen cuando llegas a la Catedral de Santiago, ¿no? Y esto es importante recordarlo siempre, ese camino de aprendiz, de peregrino, por eso se simboliza como esa metáfora muchas veces, ¿no? Yo sigo creyendo que está ahí, que es un camino de largo recorrido. Calma, hacia adentro y vete sabiendo para qué estás aquí, sí, cosas que hemos dicho en este vídeo, ¿no? Donde te encuentras bien, donde te mueves, que está alineado, todas estas cosas. Y bueno, me llevaba eso a que voy a poner en LinkedIn unos vídeos así un poco divertidos que hablan de esto, de buscar fuera y lo que está dentro, porque la semana que viene hago una conferencia y ya os lo desvelaré en LinkedIn, dejo un poco ahí el suspense, a ver qué pasa. ¿Y te ha dado tiempo, Gochone? No sé si querías comentar algo de lo de Bugi, lo que ha dicho Bugi o... Sí, bueno, un poco cogiendo lo que comentaba Bugi, ¿no? Y cómo ampliar, y pasándolo a cómo ampliar esa mirada, ¿no? Recogiendo un poco el momento en que te encuentras contigo mismo y con lo que es tu esencia y lo que te mueve y el sentido que tiene que tú estés aquí, ¿no? Y está el siguiente paso de cómo conectarlo al mundo, ¿no? Una vez que te has hecho ese trabajo interior, es sacarlo hacia afuera, ¿no? Decir, vale, y esto ahora pues lo tengo que volcar hacia el exterior, ¿no? ¿Cómo se amplía la mirada? Pues aprendiendo, pero yo siempre... A mí me gusta mucho asimilarlo al cuerpo, ¿no? Cuando, pues no sé, te duele el omoplato, porque me pasó además, omóplato derecho, hay un dolorcillo,
Y entonces dices, no, pues esto será una contractura de hacer deporte, tal, tal. Hasta que encuentras una persona que te dice, ah, picorcillo en el omóplato derecho, hígado. Y dices tú, no, o sea, no puede ser. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces, ¿cómo ampliar eso? Es decir, o sea, esa dimensión de la mirada tiene que ser mucho más amplia, porque un pequeño síntoma no significa que esté ahí el tema, ¿no? Sino que, ostras, que abarca a todo el cuerpo, ¿no? Y está todo el cuerpo en juego. Entonces, ¿cómo se amplía? Pues aprendiendo. Y a mí, pues toda la formación sistémica es la que me ha permitido tener, ¿no? ese concepto, ¿no? De no te quedes en el problemita que hay en la empresa que te dice, no, problema-solución, ¿no? Que siempre estábamos muy enfocados a problema-solución y no funciona. Y otra vez, el mismo problema y casi la misma solución y sigue sin funcionar. Y el mismo problema y, bueno, pues ahora, venga, opción B, pues opción B y sigue estando el problema, ¿no? Y dices tú, ostras, espera, ¿qué hay que hacer, ¿no? Para ampliar esto y ver qué está pasando, ¿no? En todo el sistema. Pues eso se aprende pues formándote. Bien, o sea que sería un buen mensaje, que es, oye, formaros. Además has puesto ahí la palabra sistémica. No, no, y además que es súper apasionante. O sea, para mí el tema sistémico es muy apasionante. Sí, muy amplio. Pues me parece como un buen final para hacer el cierre, esas palabras tuyas, Ochone. Así que, oye, agradecerte, Buggy, y especialmente a ti, Ochone, que te hayas prestado y que nos hayas acompañado en este, para mí también, ampliar la mirada un poquito más sobre el propósito. Pues gracias a vosotros dos, que bueno, es un placer hablar con vosotros y tener esta charleta que ya pensaba que se había acabado la formación de facilitación sistémica y se acabó, ya no se iba a ver nunca más en mucho tiempo, pero mira, súper agradecida. Con la comunidad nos vamos a dejar al que quiera estar. Muy bien. Sí, un verdadero placer de conversación y sí, y creo que además en breve haremos también algo más sobre propósito y lo único recordarle a la gente eso, que si quiere que se suscriba un poco en el canal, porque la idea es seguir compartiendo estos temas de ampliar la mirada sobre acompañamiento de personas, equipos y organizaciones y desde este lugar en este momento, en esto que va todo tan rápido, encontrar así momentos un poco slow para reflexionar en profundidad. O sea que, gracias. Chao, feliz jueves a toda la audiencia. Ya puedes